Niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 29 de abril de 2021, 6:30 de la mañana, asciende a 16, se eleva a 16 la cifra de los militares muertos en combate durante el conflicto en Apure. Nota de Andresa García, en Carabota Digital. Según dio a conocer el Ministerio de la Defensa este miércoles, se suman 8 militares a la cifra de fallecidos por el conflicto en Apure. Con este nuevo conteo se eleva a 16 la cantidad de víctimas del combate. El citado ministerio, que emitió una esquela con los nombres de los nuevos fallecidos, no detalló si los hechos tuvieron que ver con los combates que se habían reportado el pasado lunes. Vladimir Padrino López más temprano había enviado un mensaje a los familiares de los militares que han fallecido en combate desde el pasado 21 de marzo cuando inició el conflicto en Apure. Sin embargo, no precisó en ese momento el número de víctimas mortales. Muy lamentablemente tenemos que hoy elevar oraciones, elevar nuestras plegarias al cielo por compañeros que, cumpliendo el juramento de defender la patria hasta su último aliento, han trascendido de este plano terrenal en combate contra grupos irregulares colombianos en nuestra frontera, señaló Padrino López a través de sus declaraciones para el Canal del Estado. En sus declaraciones, Padrino López volvió a acusar al gobierno presidido por Iván Duque en Colombia de secundar al gobierno estadounidense en presuntos planes para derrocar a Nicolás Maduro, reseñó AFP, aunque Nicolás Maduro reconoció recientemente que algunos grupos radicales al frente del conflicto en Apure pueden formar parte de la disuelta guerrilla de las FARC. Su gobierno frecuentemente evita nombrarlos, más allá de determinar que se trata de grupos terroristas, incluso vincula a los irregulares con el gobierno de Iván Duque. También ha emitido un comunicado el ministro de la Defensa. El comunicado que tomó de la patilla dice lo siguiente: expulsaremos a estas plagas que pretenden traer la guerra. El ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, se volvió a pronunciar este miércoles 28 de abril sobre el conflicto en Apure, destacando que expulsarán a todas las plagas que pretendan traer guerra al país. El mayor tributo que le podemos hacer a estos mártires militares venezolanos vendrá dado por el esfuerzo que continuaremos realizando nosotros los patriotas para expulsar estas plagas que pretenden traer la guerra, la desolación. De este lado no habrá inacción, expresó. En su consideración, la situación solo aumentó la capacidad de resistencia y decisión de vencer. Nuestro comandante en jefe ha ordenado una respuesta contundente y decidida contra estos cobardes, miserables que pretenden utilizar nuestro suelo. Acudiremos al llamado de la patria bajo la doctrina de la guerra de todos, con el pueblo que es el bastión de la verdadera batalla, ha dicho Padrino López. Y esto de la guerra de todos pues preocupa un poco si uno está del lado de los defensores de los derechos humanos y luego de escuchar los testimonios de personas que han tenido que huir de Apure por el conflicto armado, y de Human Rights Watch, un Human Rights Watch al que se refirió el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, calificando a su director para las Américas, José Miguel Vivanco, de descarado. El canciller del gobierno chavista, Jorge Arreaza, calificó este miércoles de descarado al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, tras un informe en el que la organización denuncia los aberrantes abusos de militares de Venezuela en los combates fronterizos con grupos irregulares colombianos. Señor José Miguel Vivanco, no sea descarado, dijo en su cuenta en Twitter Jorge Arreaza, como respuesta a otro mensaje de Vivanco en la misma red social. El presidente, en realidad el director de HRW, hizo un repaso de las denuncias del informe de su organización tras el operativo militar en el estado de Apure.
Su organización sesgada es financiada por el Congreso de Estados Unidos y oscuros empresarios del país que más guerras, violaciones de derechos humanos y destrucción ha generado en la historia de la humanidad. Usted no es más que un agente, agregó. Esta reacción de Arreaza se suma a la que ya ofreció el pasado lunes cuando desestimó el pasado informe y lo tachó de infame, aseverando que solo pretende aumentar la presión intervencionista sobre la nación suramericana. El documento que HRW consignó el lunes ante la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas denuncia que Venezuela cometió aberrantes abusos durante el operativo militar en Apure contra grupos irregulares que la ONG identifica como una escisión de la disuelta guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida como el Frente Décimo Martín Villa. En concreto, la organización entregó a la CPI y las Naciones Unidas un informe en el que documenta la ejecución, supuesta ejecución, agrego yo, extrajudicial, de al menos 4 campesinos, torturas, detenciones arbitrarias, 13 detenciones arbitrarias, y el procesamiento ante tribunales militares venezolanos de civiles a los que se acusa de colaborar con grupos armados. Los combates entre la Fuerza Armada Nacional y los grupos irregulares empezaron el 21 de marzo y han dejado al menos 8 militares y 9 terroristas fallecidos, sin que se agregue este recuento del número indeterminado de efectivos muertos que reportó Venezuela el lunes, que como ya sabemos ascienden pues a 16. Y quiero recomendarles la lectura de un reportaje de Sebastiana Barraez, firmado ayer en la página web Infobae. Saben ustedes que también Sebastiana publica simultáneamente en varias páginas web, que se titula de la siguiente manera: el video que indigna a Venezuela, cómo la disidencia de las FARC permitió retirar los cuerpos de los militares muertos en la frontera. Hablando de ignominias, pues tuvieron que pedirle permiso a las FARC para retirar los cadáveres de los militares muertos. Esta es la versión de Sebastiana Barraez. La falta de información del gobierno hace que abunden las especulaciones. Los soldados no fueron torturados, sus cuerpos no estaban mutilados y también es falsa la versión de que les habían sacado los ojos y la lengua. Aún la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no da información precisa de los militares asesinados, mucho menos de los desaparecidos, ni siquiera de los heridos. La indignación en la institución castrense se ha elevado, sobre todo en los grados medios y bajos, pero especialmente en la tropa, dice la nota de Sebastiana. Entre la incertidumbre, el dolor e incluso el miedo, la ausencia de información oficial hace más dantesca la situación. Un impactante video da muestra del rescate de los cuerpos de los militares ya en estado de descomposición, luego de que la guerrilla prestó la colaboración, en comillas, Sebastiana lo de prestó la colaboración para que los sacaran del lugar donde quedaron los cuerpos. Esto es una ignominia. Si esto fue así, es una ignominia tremenda. La falta de información hace que abunden las especulaciones. Es importante destacar que los militares no fueron torturados, sus cuerpos no estaban mutilados y es falsa la versión de que les habían sacado los ojos y la lengua. Tampoco fueron enviados por la guerrilla en bolsas plásticas. Miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC Gentil Duarte, contactaron al sacerdote de la Victoria, Luis Roa, para permitirle el acceso a la zona donde se encontraban en trincheras y al aire libre los cadáveres descompuestos de los militares asesinados. El párroco fue hasta el lugar para el rescate de los cadáveres que fueron subidos a un camión de transporte de ganado y trasladados a Guadualito. Uno de los guerrilleros, con un radio portátil en la mano, va señalando dónde están los cadáveres para que sean recogidos y llevados al camión. Vea, aquí tiene 2, se le oye decir, mientras camina hacia el siguiente cuerpo. Uno a uno se devela la dantesca imagen de los cuerpos. Es la primera vez que yo hago esto, se le oye decir con voz baja y prudente a un hombre delgado, que no se sabe si es el sacerdote o alguna de las personas que acompañaron al grupo, a quien las FARC le indicó el lugar de los muertos. No se preocupe por eso, señor. Aquí le vamos a brindar todo el apoyo posible, le dice el guerrillero. Más adelante el hombre de la radio en mano manifiesta: mientras el gobierno no se ponga, pues todos estamos bien. Luego indica: vea, pegue ese camión para acá, que aquí hay 2 más. Y el guerrillero continúa: pudiendo hacer las cosas de buena manera, tienen que llegar a esta situación. Alguien pregunta que cuántos son, refiriéndose a los cadáveres, y él responde: son como 12. Declaraciones de Juan Guaidó sobre este tema: condena la falta de transparencia tras los asesinatos de soldados en Apure.
Juan Guaidó, designado presidente interino por las fuerzas opositoras venezolanas, lamentó este miércoles los asesinatos de soldados venezolanos en el conflicto armado en el estado Apure. La nota está firmada hace 12 horas, es decir, aproximadamente 6 de la tarde. El dirigente subrayó que el gobierno chavista no ha brindado información sobre los decesos de militares que hacen frente a los grupos armados irregulares en esta entidad. Mediante un comunicado, Guaidó envió sus condolencias a todos los familiares de los militares que perecieron en el conflicto en Apure. En tal sentido, instó al gobierno chavista a brindar información sobre las circunstancias de los decesos y precisar la cantidad de fallecimientos en los últimos días. En nombre del gobierno interino, extendemos nuestras condolencias a las familias que hoy reclaman, como todos, información y que tienen el derecho de que la dictadura les niega de saber dónde, cuándo y quién los asesinó. Elevamos una plegaria por aquellos que, sin órdenes precisas y sin saber quién es el enemigo, honraron con su vida el juramento de defender esta patria. El dirigente opositor afirmó que los enfrentamientos en Apure no se deben a la defensa militar del territorio. Al contrario, consideró que los combates se deben a la protección del gobierno chavista a una facción de las FARC. De manera que añadió que no existe mayor traición a la nación, a la Fuerza Armada, a nuestra tradición y a la vida de los soldados que esa. Maduro ordena al alto mando militar y por esto hoy todos están de rodillas frente a las disidencias de la FARC-EP, protegiendo las rutas del narcotráfico y sacrificando a las Fuerzas Armadas con un saldo de muertos y heridos que nadie conoce. No hay un parte oficial, mientras hay familias que hoy ya están incompletas y a las cuales nadie da respuestas, dijo. También se manifestó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Pablo Guanipa, que dice que el pueblo de Apure paga por los vínculos de Maduro con la guerrilla. Guanipa se pronunció en su Twitter y subrayó que Nicolás Maduro tiene relaciones con el paramilitarismo. En tal sentido, afirmó que los combates en Apure cobraron la vida de ciudadanos inocentes y de militares que hacen frente a presuntas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Durante años, la dictadura de Maduro ha mantenido y fortalecido vínculos con la guerrilla y el paramilitarismo. Hoy el pueblo de Apure está pagando las consecuencias de esta conexión. Desde hace semanas, el conflicto armado en la frontera con Colombia ha cobrado vidas inocentes y ha hecho que muchas comunidades tengan que desplazarse, teniendo hasta que abandonar sus hogares, dijo Guanipa este miércoles. Mientras tanto, dos informaciones, una información más para cerrar este bloque. Luego vamos con otro bloque también de dolor, que es el bloque de lo que está ocurriendo en el oriente del país. El Foro Penal dice que 5 militares fueron condenados por la operación Vuelvan Caras. El general Lozada Saavedra y el coronel Castillo Cedeño fueron condenados a 7 años y 6 meses de prisión, mientras el mayor Caraballo Lira fue condenado a 5 años de prisión, todos por instigación a la rebelión. Publicó en su Twitter Justicia Venezolana. Gonzalo Imión, vicepresidente director del Foro Penal, dio a conocer este miércoles que los militares acusados por la llamada Operación Vuelvan Caras fueron condenados el martes 27 de abril. La acusación recayó sobre el general retirado Ramón Lozada Saavedra, el general Miguel Cisco Mora, el coronel Miguel Castillo Cedeño, el mayor retirado Pedro Caraballo, el primer teniente Carlos Eduardo Lozada Saavedra. Publicó el Foro Penal. Los comisarios José Valladares Mejías y Miguel Ibarreto, quienes permanecían recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde en Los Tecas, Estado Miranda, también habrían sido condenados. 4 efectivos castrenses fueron acusados por delitos de instigación a la rebelión y el quinto militar, primer teniente Carlos Eduardo Lozada Saavedra, fue acusado por desobediencia militar. La ONG Justicia Venezolana destacó que a ninguno de los militares acusados por este caso se les había garantizado el debido proceso. La operación Vuelvan Caras, yo no recuerdo de qué va muy bien, la acabo de buscar en Google. Vamos a ver cuál de tantas, insurrecciones que nunca llegaron a concretarse según la visión del régimen es esta. Desmontada Operación Vuelvan Caras, 14 meses de contrainteligencia. Bueno, esto fue develado el 26 de junio de 2019 por Jorge Rodríguez, en aquel momento vicepresidente de Comunicaciones, pero no me explica muy bien de qué va Operación Vuelvan Caras. Bueno, ¿qué pretendía? A ver, vamos a ver. Esto tiene que ver con el 30 de abril, entiendo, probablemente. Sí, seguramente tiene que ver con el 30 de abril. Bueno, les decía que les hablaba del horror de Apure, ahora voy y les hablo del horror del Tamacuro Monagas.
Sucre sube a 7 el número de venezolanos fallecidos por naufragio en el Caribe. Lamentablemente hemos confirmado que ya son 7 refugiados fallecidos por el naufragio en las costas del estado oriental de Tamacuro, dijo Smolansky David en su cuenta de Twitter. El número de migrantes venezolanos fallecidos en el naufragio de una embarcación que intentaba llegar a Trinidad y Tobago, ocurrido el pasado jueves, se elevó a 7, mientras que aún permanecen desaparecidas al menos 11 personas, informó el opositor David Smolansky. Lamentablemente hemos confirmado que ya son 7 refugiados fallecidos por el naufragio en las costas del estado del Tamacuro. Agregó que todavía habría al menos 11 desaparecidos y que hasta el momento han encontrado a 7 sobrevivientes, quienes fueron rescatados por pescadores de la zona. 5 sobrevivientes del naufragio flotaron agarrados de un tobo, y esto lo dice Últimas Noticias. A lo mejor en algún momento de la nota dice que el tobo fue hecho por Pequiven, y qué cosa tan buena es Pequiven y la revolución bolivariana. Habiéndolo escrito Últimas Noticias, uno se puede esperar eso y más. Un tobo o lata de queso, como la denominan en el Delta, fue el instrumento de flotación empleado por los 5 nuevos sobrevivientes del naufragio ocurrido el pasado jueves 22 de abril en aguas de Boca de Serpiente, estrecho de mar entre Venezuela y Trinidad, para aferrarse a la existencia, reseña el portal de noticias locales Tanetanae. Así pasó. Los 5 sobrevivientes flotaron 19 horas agarrados a una lata de queso hasta tocar tierra firme, y aseguran que aún conservan el envase consigo como testimonio de las 19 horas más extraordinarias e insólitas que les haya tocado vivir, en las que atravesaron la oscura sombra de la muerte, desplazándose juntos sobre un fondo marino de 20-30 metros de profundidad, arribando victoriosos a la orilla de la vida. Mano, qué bien escrita esta nota, qué poética, qué distinguida, como diría Jorge Barril, el narrador de ESPN. Bueno, incluso está bien, vamos a quitar la burlita en un momento en el que los medios se están escribiendo tan mal, y mis felicitaciones al redactor de Últimas Noticias. Más allá de la cursilería, esta nota está bien escrita. Aseguran que no fue nada fácil, pues debieron esperar 5 días más en la franja de arena de la playa Los Cocos, sedientos y hambrientos, hasta que una pareja de indígenas guaraos los observó y acudió en su auxilio. En esas aproximadas 120 horas, desde que fueron lanzados al mar hasta ser avistados, ocurrieron hechos dignos de un drama televisivo o una novela de alta factura. Fueron llorados, velados, supuestamente enterrados, condolidos en demasía y revividos definitivamente este 27 de abril en medio de la montaña rusa de emociones que sacudió al país, y con mayor énfasis a sus seres queridos. Mis felicitaciones a este redactor. De verdad, se leyó muchas veces el relato de un náufrago de García Márquez y se lo trajo para acá, para el del Tamacuro. Obviando, como ya digo, quizás estoy cometiendo una estupidez porque, bueno, ciertamente el tema es muy duro, pero bueno, nuevamente, a mí me emociona el buen periodismo, me emociona la buena literatura, y cuando leo algo bien escrito, siempre me gusta compartirlo. 6:47 minutos, ya se nos termina Titulares de la Mañana, y no he leído ni la mitad de los titulares que quiero leerles hoy, ni la cuarta parte de los titulares que quiero leerles hoy, que hay muchos. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación. Jackson no está con nosotros, perdón. Jackson, saludos para ti. César Arteago en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa. Tarek William Saab anuncia que comenzará a investigar a escritores y músicos acusados de abuso sexual. No ganamos para disgustos, no ganamos para pedestales caídos. Lamentablemente, el último es el de Willie McKay. Qué terrible esto, de verdad. Qué terrible abusar de tu posición de dominio para tener sexo con alguien, y para tener sexo más con niñas. ¿Qué cosa es esta, Dios mío? ¿Qué país tenemos? Luego de múltiples denuncias de abuso sexual en las redes sociales, el fiscal general Tarek William Saab informó este miércoles que el Ministerio Público adelanta las investigaciones sobre estos hechos que involucran a músicos y escritores venezolanos. Ante las públicas y graves denuncias contra Willie McKay, escritor, Alejandro Sojo, músico, y Tony Maestracci, músico, entre otros, por los presuntos delitos de abuso sexual a menores de edad y violencia sexual, el Ministerio Público informa que abrió la respectiva investigación penal. Señaló que las víctimas deben acudir a la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta, al centro de Caracas, para formalizar las denuncias. Comisionamos a la Fiscalía 79 Nacional con competencia plena para indagar estos deplorables hechos, y ojalá que allí no las traten como si ellas hubieran tenido la culpa, que creo que es un poco el miedo que tienen las mujeres a la hora de denunciar estas cosas. Willie McKay admitió haber cometido estupro contra una menor de 16 años. ¿Qué hiciste, Willie, de verdad? ¿Qué hiciste, hermano?
Yo admiraba a Willie McKay por su forma de escribir, de verdad. A poca gente admiro yo por su forma de escribir. A Willie McKay lo admiraba profundamente como escritor, como investigador de la comunicación, como semiólogo. Tener que leer esto duele, pero duele menos pensar, duele menos que lo que él le hizo a esta niña o a estas niñas de las que abusó. Así que caiga quien tiene que caer. Willie McKay hizo frente a las acusaciones en su contra a través de Twitter, bueno, no sé si hizo contra o las aceptó, relacionadas con acoso y delito de estupro, es decir, relaciones sexuales con una menor de edad por medio de la manipulación. El escritor finalmente admitió dicha denuncia sobre este episodio ocurrido en 2015, cuando la víctima tenía 16 años. McKay inició el comunicado en Instagram confirmando que conoce la identidad de la persona que se pronunció en su contra. Más adelante señaló que se hará responsable de las consecuencias de este acontecimiento. Esto en referencia a las declaraciones del portal web ProDaVinci, donde hay proyectos a los cuales pertenezco y donde hay personas, intereses y reputaciones que pueden verse afectados por tenerme dentro de sus espacios. Cabe resaltar que esta no es la única acusación contra McKay, pues en redes sociales otras mujeres se han pronunciado para denunciar las conductas inapropiadas de acoso por parte de él. En esa época mi hija, lo voy a decir en tono personal, mi hija trabajó con él cuando era una pasante de bachillerato y, bueno, afortunadamente no enfrentó este tipo de conductas. Yo no sé qué hubiera hecho yo como padre si hubiera sabido de un tipo de conductas como esta. De verdad. Les digo, no lo sé. No sé qué hubiera hecho. Creo que lo mínimo que hubiera hecho era enfrentarlo y, bueno, que fuera lo que Dios quisiera. Jueza confirma que Orlando Moreno se mantendrá detenido. Una jueza venezolana decidió este miércoles mantener la detención del defensor de los derechos humanos Orlando Moreno, detenido el domingo cuando acompañaba a familiares de las víctimas del naufragio de una embarcación que trataba de llegar a Trinidad y Tobago. Jueza del Tamacuro, Lisgreana Palma, decide que Orlando Moreno queda detenido indefinidamente hasta cumplir requisitos para libertad bajo fianza. Esta nota se las debía haber leído cuando lo del Tamacuro se me coló más adelante. Queda arbitrariamente criminalizado, dijo el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Imiob, en un mensaje en Twitter. El abogado indicó que el sitio de reclusión de Moreno, quien también es parte del Foro Penal, sería en el muy peligroso retén de Guasina, ubicado en el estado del Tamacuro, entidad desde la que prestaba colaboración a la ONG. Según Imiob, Moreno fue imputado por los delitos de instigación al odio. Esta es la nueva asociación para delinquir. Con una ley ilegal le ponen los ganchos a cualquiera. Ultraje a funcionarios, lesiones genéricas y resistencia a la autoridad. Moreno fue detenido el domingo por funcionarios del CICPC cuando acompañaba a familiares de las víctimas del nuevo naufragio, según dijo entonces el Foro Penal. Y para cerrar este bloque, Estados Unidos, casi para cerrar el programa, reiteró que el periodista Roland Carreño debe ser liberado. Estados Unidos reiteró este miércoles 27 de abril que el periodista venezolano, nuestro hermano Roland Carreño, debe ser liberado por el gobierno chavista. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, insistió en que el comunicador social y dirigente político está detenido injustamente, de manera que condenó que haya pasado hasta la fecha 6 meses detenido. La periodista Gaby Peroso de BPI-TV interrogó a Blinken en un conversatorio sobre libertad de prensa junto a otros 8 periodistas del Globo. En tal sentido, preguntó al secretario de Estado sobre los ataques a la prensa en Venezuela y el diplomático insistió en que se debe liberar a los periodistas detenidos en el país. Un gobierno confiable, dice confiado la nota, pero debe ser confiable, no hostiga e intimida a los periodistas y mucho menos los encarcela. Así que ciertamente instamos al señor Maduro a que libere a periodistas como Roland Carreño, quien ha pasado 6 meses detenido por el régimen, y le permita a él y otros periodistas hacer su trabajo, acotó Blinken. 6:53 minutos. Vamos con la publicidad. En insumos médicos para clínicas, médicos o pacientes, lo tenemos todo en tecnohospitalaria.com, donde usted, a través de nuestra página web, puede realizar todas las consultas y hasta hacer su pedido con delivery o pick-up. También mantenemos nuestro servicio de reparación, venta y alquiler de aparatos y equipos médicos, además de insumos para su clínica, para usted mismo, para los consultorios médicos. Llámenos, búsquenos, tecnohospitalaria.com, nuestra página web, @tecnohospitalaria, nuestra cuenta de Instagram, o 0212-919-9549, Tecnohospitalaria. Innovamos para servirte. Tenemos todo lo que necesitas para combatir el COVID-19. Y en Tecnia Eléctrico, que tenemos también para ustedes el servicio de desinfección de empresas contra el COVID-19, desinfección de empresas, de casas,
de vehículos, de clínicas, con equipos adecuados y productos químicos inoloros, no tóxicos, no corrosivos y que no producen alergia, y además tienen efecto residual con el robot nebulizador que usted puede comprar o sencillamente alquilar, y vamos nosotros y les prestamos el servicio. 806-0412, 806-2591 o @Tecnieléctrico en Instagram, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. 6:54 minutos de la mañana. Vuelo rasante por los titulares que me quedan. Venezuela se aproxima a 195.000 contagios y 2.100 muertes por COVID-19. La cifra de ayer, 1.238 nuevos contagios, 17 personas fallecidas en las últimas 24 horas. La cifra, el registro oficial del Ministerio de Comunicación, que como siempre les digo, es una cifra de referencia. Cruz Roja pide acelerar las vacunaciones en América ante repunte de contagios del COVID-19. Que vengan y lo digan en Venezuela, donde nada más nos tienen mareados con la promesa de una vacuna. Ellos sí se vacunaron toditos de primero. Sector automotriz en crisis. En el primer trimestre de 2021 se ensambló un vehículo en Venezuela. Destruyeron una industria automotriz que llegó a producir más de 150.000 carros al año. En el primer trimestre se produjo un solo vehículo. Las consecuencias de las políticas miserabilizadoras, hambreadoras del régimen de Nicolás Maduro y anteriormente a él del régimen de Hugo Chávez. GNB detuvo, desnudó y borró el material a periodistas Edwin Prieto y de Lenín Danieri. La denuncia fue dada a conocer por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a través de las redes sociales, donde expusieron que Lenín Danieri y Edwin Prieto se encontraban ejerciendo su derecho al trabajo periodístico cubriendo una protesta de la etnia Yupa en Lenín Danieri, un hombre que hace periodismo en Zulia, a pesar de lo complicado que es hacer periodismo en cualquier parte del país, y más mientras más se acerca uno a las fronteras. 4 detenidos por asesinato de un adolescente de 17 años. Esto fue en Lara. La desaparición de un adolescente de 17 años terminó en un crimen y con 4 personas detenidas. Funcionarios de la Delegación Municipal de Quibor del 6CPC lograron aprehender a los presuntos implicados en la muerte del menor, a quien golpearon en la cabeza y luego quemaron. El adolescente estaba desaparecido desde el miércoles en la noche, cuando salió del sector Campo Lindo, ubicado en el municipio Jiménez, con destino a Las Casitas, pero no regresó a su casa y tampoco fue a su trabajo, lo que causó preocupación en sus familiares. Es un santo ya, así esperan los feligreses la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que se realizará mañana. Mañana es el gran día de la beatificación de nuestro santo del pueblo, nuestro santo de los pobres, José Gregorio Hernández, y a los 90 años lamentar, o más bien decir que llegó a puerto. A los 90 años ha fallecido Michael Collins, el astronauta que hizo historia sin pisar la luna, el tercer integrante del Apolo 11 que falleció de cáncer, según informó su familia, mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin alunizaron el 21 de julio de 1969. Él se quedó esperándolos en el módulo de mando, pero su papel fue crítico para el éxito de la misión. Que en paz descanse Michael Collins, el hombre que llegó a la luna y tuvo la humildad de aceptar que su rol no era pisar la luna. Sin embargo, ayudar a sus compañeros, ayudar a su equipo a que llegara a la luna. Hace falta más gente así. Que en paz descanse. Llegó a puerto, como digo, a los 90 años. Que este día 29 de abril sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana viernes. Gracias por estar allí. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. RCR 750 AM, porque lo bueno